traba la llamada. Ahí ya. Vamos a hablar un poquito sobre lo que viene a ser diagnóstico de grupo. Ya habíamos checado en las clases anteriores la importancia que deberíamos de tener y en la actividad que habíamos hecho con los estudiantes que yo les había pasado el contacto sobre el datos para analizar. Estos datos que nosotros tenemos que analizar sobre los estudiantes en cuestión a los que les vamos a impartir la clase, pues es bien importante conocer diferentes aspectos para saber el tipo de material que nosotros deberíamos de crear. Si a los alumnos no están, si por ejemplo los alumnos no estuvieran interesados en actividades de listening, reading, writing, etcétera, pues habría que buscar diferentes alternativas. Si por ejemplo empezamos a hablar sobre Netflix y a los alumnos no les gusta ver películas, pues son temas que nosotros tenemos que ir de alguna forma descartando y tratando de adaptarnos pues de acuerdo a las necesidades, perdón, y a los intereses que los alumnos vayan teniendo. Entonces, el día de hoy vamos a estar checando una actividad de listening, viendo diferentes variantes para poder llevarla a cabo y pues vamos a checar un poquito lo que viene a ser el diagnóstico de grupo. Pues el diagnóstico de grupo, como habíamos visto en la actividad que habíamos hecho esa con el alumno, pues se trataba un poquito de ver los diferentes intereses de los alumnos, si les interesaba más el listening, reading, writing, si había un tema específico que les interesaría más. Y eso mismo pues hacemos en el grupo. Brenda, ¿me ayudas a leer la siguiente diapositiva, por favor? Sí, es importante entender que son múltiples factores los que se deben tomar en cuenta para conocer a un grupo, como lo son las características de desarrollo y aprendizaje, intereses y gustos, pero no debemos dejar de lado el contexto sociodemográfico y el escolar, ya que ellos nos pueden dar pautas muy puntuales sobre cómo favorecer de mejor manera el aprendizaje de los alumnos, así como para poder entender de manera más pertinente los comportamientos y las relaciones que se establecen en el aula. Muy bien. Brenda, ¿qué crees que se refiere con donde dice aquí después del punto y coma, no debemos dejar de lado el contexto sociodemográfico y el escolar? Que no, o sea, que sí hablemos de los gustos del grupo, pero que no nos vayamos por las ramas, o sea, que nos enfoquemos en enseñar lo que queremos. Eso es lo que yo pienso. Ok. Vamos a definir una palabra. ¿Qué significa sociodemográfico? Mm, no sé. Sociodemográfico. Primero, socio, ¿de qué viene el término? ¿De la palabra qué? De sociedad. Exactamente. ¿Y demográfico? Me imagino como algo visual, algo gráfico, No tanto así. ¿no? No, no Como sé. el espacio, ¿Dónde, perdón? el espacio. Nos referimos al espacio general, es decir, todo el espacio que tenemos dentro del aula, si son 100 metros cuadrados, ¿eso? No, o sea, Como geografía. Ajá. sí, pues es que, ajá. Ah, Entonces, contexto sociodemográfico va a querer decir, no es lo mismo, pues de alguna manera, dar clase en una escuela pública, en una institución pública, a estar dando clase en un colegio privado. ¿Sale? Son factores que tenemos que tomar en cuenta a la hora de la creación de materiales y pues del análisis del grupo que vayamos a tener. Entonces, por lo que sabemos históricamente y lo que sabemos educativamente, pues los colegios privados de alguna forma tienen un sistema de enseñanza un poquito más enfocado por lo menos en lo que viene a ser el idioma inglés, enfocados un poquito más en culturas extranjeras. Por eso ellos festejan que si el 4 de julio me tocó ver actividades así en el colegio americano, bueno, que ya es irlandés y ya no sé dónde lo reubicaron y en algún otro colegio como en el España. Ellos adaptan estas tradiciones extranjeras pues para crear un entorno un poquito más, vamos a decirlo de alguna forma, pues inglés, en el caso de la lengua inglesa, no inglés del país. Y pues adaptando estas necesidades, viendo los factores múltiples, pues es así como nosotros vamos a poder ver qué tipo de material podemos obtener. Tenemos unas recomendaciones para recopilar la información de la creación de material. Algunas de estas ya las habíamos hecho, pero otras vamos a estar checando ahí. Karina, ¿me ayudas a leerlas, por favor? Sí. Recomendaciones para recopilar la información para la creación de material. Encuesta a los alumnos de padres de familia. Fichas de información de los alumnos. Observación directa. Consulta de sitios web
Análisis de las fichas descriptivas del grupo y de los alumnos dejados por el profesor anterior. Aplicación del test para identificar los estilos de aprendizaje. Revisión de las etapas del desarrollo cognitivo y Piaget para ubicar a los alumnos. Lo de las etapas del desarrollo cognitivo de Piaget, ¿ya lo checaron en alguna clase? Sí. Perfecto, entonces ya sabemos bien lo que estamos hablando ahí. Entonces es bien importante para nosotros el material que vayamos a crear, pues tener en cuenta esto. Yo lo que más recomiendo en este punto, y ustedes se irán dando cuenta cuando empiezan lo de la impartición de clases, es la observación directa. De acuerdo a la observación directa, pues nosotros ahí obtenemos la información necesaria, estamos viendo las necesidades del alumno. Si algún alumno no tiene... si, por ejemplo, estamos hablando de actividad de listening y a los alumnos no les interesa, pues eso es muy notorio. A lo mejor van a ser actividades que no le van a estar poniendo mucha atención y vamos a tener pues diferentes estilos de aprendizaje y de enseñanza que son los que tenemos que adaptar ahí. En consulta de sitios web, pues es obvio que de alguna manera resulta muy interesante para nosotros el tratar de buscar qué estrategias han implementado otros profesores y de qué manera les ha funcionado y pues ver y tratar de adaptar estas técnicas dentro del salón de clases. Encuesta a los alumnos, eso ya lo habíamos hecho en la actividad. Fichas de información de los alumnos, es decir, pues a lo mejor sus calificaciones, qué tal les ha ido en inglés, si tienen algunos comentarios de parte de los profesores, etcétera. Análisis de fichas descriptivas de los grupos. Checar, en este caso, pues sería ir a hablar con el profesor anterior de inglés, en este caso, a lo mejor, o si nosotros fuimos el profesor, pues ver cuáles fueron las necesidades o en qué fallaron un poquito más los alumnos y basado en esto nosotros tratar de reforzar. Y la aplicación de test para identificar los estilos de aprendizaje, pues esto ya nosotros también, como les digo, en la observación directa nos damos cuenta de estos puntos. Entonces, teniendo en cuenta, pues tenemos algunos aspectos que se deben tomar en cuenta para el diagnóstico grupal. Aquí habíamos hablado un poquito de contexto sociocultural o sociodemográfico, que quiere decir el lugar en donde estamos, si estamos en México, si estamos en Monterrey, si estamos en algún otro estado de la República, pues de qué manera, o en algún otro lugar del mundo, del país, de qué manera es que los alumnos se van adaptando ahí. Contexto escolar, ver si la institución de alguna forma, si estamos hablando del idioma inglés, está interesada en que el idioma inglés sea predominante, pues ver de qué manera y también nosotros podemos aportar a esto. Características, ya se acaba de unir Elena. Características de desarrollo y de aprendizaje, pues aquí ya va a ser cómo los alumnos nosotros vayamos viendo que de alguna forma pues vayan adaptándose a estas actividades, que se vayan adaptando al lenguaje. Nivel de dominio de las competencias, este es muy importante para saber en qué basarnos. Y un poquito basado en esto es importante el ver de qué manera es que nosotros vamos a ir creando estas actividades. Si tienen problemas en listening, pues vamos a meterle full a listening. Si tienen problemas en reading, vamos a ponerlos a leer 70 veces el mismo texto de ser necesario, vamos a ponerlos a cantar, etcétera. Entonces, el nivel de acuerdo a lo que tengan en las diferentes competencias, pues va a ser el que vamos a tratar de ir adaptando. Estilos y ritmos de aprendizaje, pues obviamente no todos los alumnos van a ir aprendiendo al mismo ritmo, entonces es importante crear pues diferentes materiales diferentes dentro de la misma institución, tratar de adaptarlos a todos juntos, integrarlos y ya por ahí si hay algún alumno que va teniendo algunos problemas, pues a lo mejor tratar de apoyarlo con algún video, siempre tener preparado algún otro material extra, aparte del que nosotros creamos en clase, ya sea algún video, pero tratar de complementar todo, que cuaje todo, por decirlo de alguna forma, y que todo, que nosotros podamos complementar. Si vamos a dar la explicación de las partes del cuerpo, pues primero vamos a utilizar flashcards. Si con las flashcards no quedaron claras, vamos a utilizar un video. Si con el video todavía no queda claro y quedan algunas dudas, pues vamos a realizar una actividad de observación, vamos a señalar partes del cuerpo, vamos a hacer todo lo posible para que los estilos y ritmos de aprendizaje pues traten de ir de la mano. Los alumnos con necesidades específicas o barreras de aprendizaje, en este caso, esto es muy complicado al mismo tiempo, pero pues es parte de lo que viene a ser la vida del docente, de que en algunos puntos nos vamos a encontrar con alumnos que tienen diferentes necesidades de aprendizaje y tal vez van un poquito más atrasados que otro. Entonces, obviamente, pues nosotros no tenemos
en este punto de nuestra vida alguna especialidad como para tratar estos temas. Entonces, pues es importante asesorarnos con la institución en este caso y ver de qué manera que nos pueden apoyar para trabajarlo e intereses del alumno. Si el grupo en general les encanta TikTok, pues vamos a tratar de adaptar la actividad, a decirles, graben un TikTok haciendo esto, hablando en inglés, bla, 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 bla. Entonces, es importante irnos metiendo en esto. Brenda, buenos días. Digo, perdón, Elena, buenos días. Hola, buenos días. Ok, continuamos. Entonces tenemos los estilos de aprendizaje. Vamos a empezar primeramente con el estilo de aprendizaje auditivo. Jackie, ¿me ayudas a leer la diapositiva, por favor? Las personas cuyo sentido predominante es el auditivo tienden a aprender más fácilmente por medio del oído. Al recordar a una persona, lo harán por medio del nombre. Su fuerte sería la música y las charlas. Por lo tanto, aprenden de una manera mucho más fácil cuando deben escuchar una lección y luego repetirla con sus propias palabras. Muy bien, muchas gracias, Jackie. Entonces, como nos vamos a ir dando cuenta ya cuando nosotros empecemos con las clases, van a haber muchos alumnos que van a estar mucho más interesados, se van a poner muchísima más atención en lo que vienen a ser las actividades de listening. Entonces, tratar de adaptar ciertas actividades que tengan textos reales o que tengan conversaciones reales o hacer que los alumnos tengan conversaciones reales o nosotros tomar audios de videos, etcétera, pues va a ser algunas de la forma en los que los alumnos van a estar más expuestos a lo que va a ser el inglés real y de esta forma pues se van a interesar más. Entonces, este sería el estilo de aprendizaje, el auditivo. Luego tenemos el visual. Elena, ¿me ayudas a leer, por favor? Aquellas personas visuales relacionan el aprendizaje con las imágenes. En alguna conferencia, estas personas preferirían aprender por medio de las diapositivas o por apuntes que después puedan repasar a tener que escuchar la conferencia. Ándale, entonces básicamente vamos a decir lo que yo estoy haciendo aquí con ustedes. Si yo la clase nada más hiciera, vamos a quitar esto. Aquí. Si yo toda la clase nada más me la pasara así hablando y diciéndole, este es el estilo de aprendizaje, etcétera, etcétera, pues de alguna forma vendría a ser aburrido, obviamente. Y el hecho de mantener imágenes, mantener lo que viene de hacer capturas de pantalla, mantener diapositivas, imágenes que puedan estar explicando a los alumnos, van a ser mucho más dinámico para el entendimiento de esto. Si nosotros empezamos a hablar de partes del cuerpo y no tenemos flashcards o no tenemos unas diapositivas y si únicamente nos basamos en lo que nosotros estamos diciendo y pues de alguna forma no resulta interesante para los alumnos, pues obviamente va a ser muchísimo más aburrido lo que estamos haciendo. Entonces, es por eso que viene a ser bastante importante el utilizar imágenes, flashcards, textos que sean visuales. Si estamos contando algún cuento, pues agregar imágenes a solamente de estarlo realizando pues, la lectura así. Obviamente pues va a depender mucho de también lo que nosotros queramos lograr. Si nosotros queremos lograr que el alumno vaya imaginando o que ellos vayan dibujando, pues ahí ya va a cambiar un poquito. Pero normalmente el estilo de aprendizaje visual resulta muchísimo más atractivo para los estudiantes que el simplemente escuchar. Y también tenemos el kinestésico, es aquí no mucha información que leer, así que dice que es el sentido predominante, es el tacto, por lo tanto se aprende por medio de las sensaciones. Aquí es donde podemos jugar un poquito con lo que viene a ser los warm-up, estas actividades que nosotros hacemos de calentamiento para los alumnos. Si vamos a hablar de partes del cuerpo, pues a lo mejor decirles, toquen su cabeza, toquen your head, shoulders, knees, toes, todo eso. Entonces, de alguna forma para ellos, si ya le dicen head, pues ya se van a tocar la cabeza. Si le dicen shoulder, pues ya los hombros. Entonces, este estilo de aprendizaje pues también resulta muchísimo más atractivo para los alumnos de alguna forma y más entretenidos para pues quienes tienen este estilo de aprendizaje. Brenda, Karina, Jackie, ¿hasta ahorita vamos bien? Sí. Sí. Muy bien. Voy a hacerles una preguntita chiquita. Vamos rápido. Karina, en el estilo de aprendizaje auditivo, ¿por qué es importante? Para, pues, bueno, desenfocado a lo que estamos diciendo ahora de la clase de inglés. Muy bien. ¿Qué tipo de audios podemos nosotros ponerle a los alumnos?
De conversaciones reales o información real. ¿Algo más? Pues se puede ver también canciones, música. Ándele, exactamente. Ok. Brenda, en el visual, ¿qué es importante en el visual? Pues enseñar imágenes, que aprendan todo mediante imágenes. Ok, si yo estoy hablando de partes del carro, ¿por qué es importante enseñarle imágenes? Ay, como para saber los nombres de las partes del carro. Pues Algo así sí, como para que sepan cuál es. pues sí, imagínate que yo te diga, oye Brenda, la banda, cámbiala. Y pues tú nunca vas a saber cuál es la banda si no viste una imagen. O Bueno, que te diga, me está dando comezón en la nose. Y a lo mejor no viste una imagen que era una nose y pues de esa manera sería importante. Muy bien. Jackie, visual, porque es importante el visual. Ah, no sé qué hacer, no era el kinestésico, perdón, Jackie. Porque nos ayuda a distinguir a las personas. No, exactamente. Acuérdate, partes del cuerpo. Por medio del tacto. Ajá. Y es decir, los alumnos, de hecho ya se van dando cuenta, cuando los alumnos hacen actividades que requieran levantarse, señalar, etcétera, etcétera, pues se muestran muchísimo más interesados que en cuando estamos leyendo y toda esa clase de cosas. ¿Sale ya aquí? Ok, entonces vamos a estar ahorita, lo que vamos a hacer el día de hoy va a ser una actividad de material de listening. Ahorita les voy a estar haciendo un ejemplo de cómo realizarlo. En muchos de los casos, chicas, nosotros no vamos a encontrar el material de listening en páginas web o algo así. Muchas veces sí vamos a encontrarlo junto con Worksheet, pero si nosotros queremos adaptarlo en un tema en específico, vamos a decir contaminación, medio ambiente, Durango, leyendas de Durango, etcétera, pues es muy probable que nosotros no vayamos a encontrar este tipo de información en Internet, por lo que es importante que en estos puntos nosotros nos encarguemos de la creación de estos mismos. Tenemos la alternativa de crear nuestras propias hojas de trabajo que sean funcionales para los alumnos y para la dinámica de la clase. Habíamos dicho, y el día que estuvimos checando el lesson plan, número uno, era importante ver el objetivo de nuestra clase. Si nuestro objetivo era que los alumnos conocieran vocabulario sobre la leyenda de Durango. Si queríamos que lo enfocáramos en el tema de pasado simple, pues estos van a ser los objetivos. Entonces, todo el material que nosotros vayamos a crear en esta clase y en el día de hoy, principalmente, pues va a ser hecho desde cero de parte de nosotros, menos lo que viene a ser la lectura. Vamos a realizar entonces el día de hoy una actividad enfocada en listening. Ahorita yo les voy a mandar este texto porque pues obviamente no les voy a pedir que ahorita lo graben. Todo este texto pues está bastante larguito. Yo creo que va a ser un texto de unos 2 minutos. A cada una de ustedes se los voy a mandar ahí. Bueno, no, en el grupo lo voy a poner y les voy a pedir que graben un audio. ¿Sale? Van a leerlo, van a tener el audio y lo van a mandar en el grupo de WhatsApp. Si es necesario, grábenlo en su computadora por si se equivocan, tratar de editarlo y mandarlo ahí. Pero como ustedes quieran, voy a necesitar el audio aquí. ¿Hasta aquí vamos claro? lo vamos a Sí. mandar al grupo, ¿verdad? Sí. Ah, ok. Entonces leen todo esto, crean el audio y me lo mandan por el grupo de WhatsApp. Ese audio, imagínense que va a ser el audio que ustedes van a poner en su clase de inglés. Una vez que nosotros tengamos el audio ya, vamos a realizar diferentes trabajos de listening con el mismo audio. ¿Qué tipo de trabajo podemos realizar con los audios? Por ejemplo, tenemos filling the blanks. Karina, ¿cuál sería el filling the blanks? Llenarlo, o sea, como que donde dejas el espacio para poner la palabra que falta. Ándeles. Por ejemplo, haciendo aquí una lectura así muy general, estamos hablando de casas. Entonces, podríamos buscar vocabulario específico que nosotros estamos buscando de la casa, perdón, y a lo mejor estamos hablando de rooms, cuartos de la casa, perdón. Estamos hablando de bathroom, restroom, living room, etcétera, etcétera. Y es el que nosotros vamos a necesitar para que los alumnos pues vayan entendiendo. Entonces, podemos adaptarlo en fill in the blanks, quitar eso, ponerlo a un lado y que los alumnos lo vayan poniendo. Luego tenemos el critical thinking.
Brenda, ¿qué sería el critical thinking? No tengo idea, la verdad. Elena, ¿qué sería el critical thinking? ¿Es el pensamiento crítico? Muy bien. ¿De qué manera crees que nosotros podríamos adaptar esa actividad? Haciéndolos reflexionar, o sea, haciéndoles preguntas para que piensen. Sí. De manera crítica. Critique. Ándale, por ejemplo, nosotros podemos, una vez que los alumnos hayan terminado la lectura o de escuchar el audio, pues podemos hacerles diferentes preguntas. ¿Qué es lo que piensas sobre, si estamos hablando de contaminación, qué es lo que piensas sobre la contaminación del mar? Bla, bla, bla. En una parte del audio menciona sobre las especies en peligro de extinción. ¿Tú qué recomendarías para evitarlo? Bla, bla. Eso se refiere a critical thinking. Una vez que nosotros hayamos escuchado el audio, pues ver de qué manera es que los alumnos, en este caso, pueden adaptar este audio y pensar más allá, es decir, obtener información real por parte de ellos. Siguiente, correlate the sequence. Jackie, ¿a qué crees que se refiere a esto? Jackie, ¿andas por ahí? Bueno, vamos a preguntarle otra vez a Brenda. Brenda, correlate the sequence. Ah, ya está Jackie. Jackie. Correlacionar a secuencias. ¿Me puedes dar un ejemplo de cómo crees que se haría una actividad de listening así? Poner los nombres de los deportes y poner imágenes sobre los deportes, ¿Y qué tiene que ver con el audio esto? ¿no? Haz de cuenta, Jackie, sí, sí más o menos va bien, nada más que depende mucho del audio. Si por ejemplo yo estoy contando un cuento, vamos a decir el de, ¿cuál me sé de memoria? Creo que el de Hansel y Gretel. Vamos a poner las imágenes salteadas, vamos a poner la bruja quemándose, bueno, no quemándose, sino que la están aventando allá a la chimenea. Pongo esa imagen y luego pongo a Hansel y Gretel poniendo migas de pan y luego pongo la casa de la bruja, etcétera. Correlate the sequence va a querer decir que cuando los alumnos estén escuchando la historia o ya la hayan escuchado, pues ellos pongan la secuencia, el orden en que el cuento fue contado. ¿Sale? Ese va a ser correlate the sequence. Brenda, listen and match. Me imagino, pues, escuchar el audio, por ejemplo, el de ahorita, y poner como preguntas de ¿en qué casa fue esto? Y en lo que escuchan, pues contestar. Me imagino así. Casi, casi. Se han hecho muchas actividades de match. Karina, ¿le puedes ayudar con el listen and match? No se puede decir como que mm, ay, se me fue. Escuchar y relacionar. O sea, si puedes decir, Ajá, continúa. Yo aquí voy poniéndoles un ejemplo. puede ser que como es como definiciones, ¿no? Hagan de cuenta, sí. Pues hagan de cuenta que es el tipo de material que tenemos un poquito, pues obviamente con palabras reales. Ay, no era tan grande. Ahí vamos a ponerlo. Entonces los estudiantes ahí lo que tienen que ir haciendo es escuchar y relacionar. Si por ejemplo yo estoy hablando de deportes y lo voy dividiendo mi audio en diferentes deportes, pues a lo mejor el listen and match es donde los alumnos van a estar relacionando de esta forma. Esta es aquí, esta otra es acá. Hagan de cuenta así. Ese es el listen and match. Cuando escuchamos algo y lo relacionamos, que crea una línea o pone un número de acuerdo a donde tú quieras que vaya esto, etcétera. Esas son las actividades de listen and match. Siguiente, underline the keyword. Karina. Pues subrayar como que la palabra correcta. Bueno, por ejemplo, que viene el audio, lo estamos escuchando y que tenemos como que es el texto y ponen dos palabras que se puede escuchar igual y tienes que encerrar como que la palabra que está correcta.
Muy bien, ese es un ejemplo de lo que podemos hacer. Si estamos hablando de deportes, le dicen a los alumnos, primero vamos a decir que ya le enseñamos todo el vocabulario de deportes. Fútbol, básquetbol, voleibol, béisbol, etcétera. Entonces le decimos a los alumnos, cada vez que ustedes escuchen la palabra esta, la subrayan. O cada vez que escuchen un deporte, etcétera, lo van apuntando en su libreta. Eso sería underline the keyword, por ponerlo como un ejemplo. Listen and number, ese sería un poquito parecido al como habíamos dicho de correlate the sequence. Y el último que tenemos, Brenda, sería true or false. ¿Ahí qué haríamos, Brenda? Pues igual preguntas sobre el audio o el texto. Y Que pues lo sean que... mismo, pues lo mismo ponerle de que es verdad que fue en tal año o algo así, ¿no? Ándale, por ejemplo, vamos a decir que el texto dice, en el año de 1933 pasó esto, y nosotros hacemos nuestra pregunta. En el año 1943 pasó esto, ¿verdadero o falso? Y pues, ya Ujú. obviamente de acuerdo al entendimiento de los alumnos lo van a hacer. Entonces, de acuerdo a esta lectura, ahorita les voy a pedir que hagan un trabajo de algunos de estos, el que más se les acomode. Pero les voy a pedir, porfa, que no hagan fill in the blanks, porque ese es el más sencillo. ¿Sale? Porque fill in the blank nada más quitan las palabras y lo dicen ya, nada más que la agreguen ahí. No, vamos a tratar de hacer uno diferente. Ahora, vamos a elegir alguno de los tipos de listening activities para crear nuestro propio worksheet, nuestra propia hoja de trabajo. Eso ustedes lo van a ir sacando. Ustedes pueden agregar el texto o no, eso depende de ustedes, pero lo importante es que con el audio que ustedes van a utilizar, los alumnos, los participantes en este punto, pues vayan sacando este tipo de actividades para pues ir entendiendo un poquito desde lo que estamos escuchando hasta la actividad que estamos haciendo. El texto, como les digo, trata sobre partes de la casa, un poquito de construcción, etcétera. Entonces, pues ya más o menos sabemos de qué es el trabajo en particular. Ahí podemos ir agregando que si relaciona la imagen o de acuerdo a la lectura de qué tipo estamos hablando, o true or false, cualquiera de estas que pueden utilizar menos fill in the blanks. Ahora, para la que viene a ser la creación de la hoja de trabajo, nosotros podemos, principalmente les voy a pedir que utilicen un tipo de letra que sea legible. No les voy a pedir que no eligen así feyonas, así como de este estilo. Están medio feyotonas. Dejen borrar esto de aquí. Y ahorita pues les voy a hacer un ejemplo de cómo nosotros podemos hacerlo. Es importante que los títulos, ahorita lo estoy poniendo un poquito más grande porque pues necesito que vean, los títulos que vayamos a hacer sean en 14 y el resto del texto lo hagamos en tamaño de fuente 11. Vamos a agregar algunas imágenes. Las imágenes vamos a tratar de buscarlas PNG o tratar de buscarlos en otro tipo de formato que vayan junto con el tema que estemos hablando, que quede bastante bonito. Y vamos a agregar un apartado para que el alumno agregue su nombre y la fecha. Es decir, vamos a decir que esta es la hoja de trabajo en la que yo voy a estar realizando. Aquí ya había abierto, perdón, previamente un documento de Word en donde estaba buscando diferentes cosas. Nosotros en este documento de Word, chicas, lo que podemos ir haciendo es agregarle diferentes marcos. Vamos a decir que me llamó la atención este marco y lo quiero para mi hoja de trabajo. Entonces, pues yo nada más lo copio de Google. Como es un PNG, pues se agrega ahí. Siempre es bien importante mandarlo al fondo del texto. Aquí dice detrás del texto. Entonces ya tengo aquí yo mi marco para el documento que voy a estar haciendo. Y miren, ahí queda, pues no sé si muy bonita, bla, bla, que nada más agrego ahí letra para que se vea bien. Obviamente, pues esto ya es opcional si ustedes le quieren agregar lo que viene a ser el marco. Vamos a decir que yo no me interesa. Vamos a agregar en nuestra hoja de trabajo instrucciones. Obviamente, pues los alumnos van a agregar. Aquí en la parte de arriba, dando doble clic, chicas, ya creo que eso ya lo saben, pues agregamos aquí el encabezado. Entonces aquí agregamos el nombre, name, hacemos el guión bajo seguido y date, para que los alumnos vayan agregando ahí. Y lo que les recomiendo aquí también en la parte de la presentación, como les había escrito, es agregar imágenes de trabajo. Podemos agregar las imágenes JPG o PNG. Brenda, ¿sí tenemos claro qué son las imágenes JPG o PNG? Sí. Muy bien. ¿Jackie? Sí. Muy bien, yo creo que entonces todas. Eso, por ejemplo, pues aquí ya busqué algunas. Vamos a decir que me interesó mucho esta casilla que tengo por aquí. Y pues aquí en mi documento nada más lo voy a pegar.
lo voy a de igual forma a ajustar detrás del texto, o a lo mejor encuadrado del texto como ustedes quieran, y pues ya lo voy poniendo por ahí. Entonces voy haciendo mi actividad de listening y lo voy agregando toda la información necesaria para poderlo realizar. Chicas, ¿hasta ahorita tienen alguna duda? No. Muy bien. Esta va a ser la actividad que van a estar haciendo. Por favor, les voy a pedir que me la tengan antes de la 1 de la tarde. Ahorita les voy a mandar el texto. Necesito el texto entonces y la hoja de trabajo. Sigan aquí la información que les había puesto sobre el tipo de letra que sea legible. Títulos en 14, es decir, las instrucciones, o si agregamos el tema que va a ser Parts of the House, primero hay que hacer la lectura para saber de qué va a tratar, porque a lo mejor no trata de Parts of the House. Resto del texto, perdón, en letra en fuente de tamaño 11, y le agregamos imágenes, tantas como nosotros consideremos posibles, pues, pero obviamente no exagerar así, llenar la hoja de imágenes. Y agregar el apartado para que los alumnos agreguen el nombre y la fecha. ¿Sale, chicas? Profe, Dime, Karina. es que yo entro a trabajar ahorita a las 10. ¿10 de allá o 10 de aquí? Desde aquí. Ay, ya son las 12, ¿no? O sea, en una hora. Sí. Ok. Pero igual, bueno, Creo que el bueno, audio sí me lo tienes, ¿no? sí. Ok. Sí, igual puedo aprovechar la hora de mi lonche y hacerla, pero en cuanto la tenga se la mando. Sí, No por pasa favor, nada. Soten. Ok, entonces esto va a ser lo que vamos a estar haciendo. Vamos a adaptar un material real. Vamos a decir que nos quedamos sin recursos y vamos a nosotros a crear nuestro propio material desde cero, haciendo la lectura, agregando toda la información y creando la hoja de trabajo, chicas. Una pregunta, ¿la lectura es de la que nos va a mandar o nosotros? No, la lectura ya se las voy a mandar, que va a ser esta. Ok. ¿Vale? Bueno, chicas, entonces cualquier duda, pues yo quedo ahí al pendiente y me lo mandan tan pronto como lo tengan pues, ya hecho, ¿sale? El audio ese sí, primero hagan la lectura solas y luego practiquen las veces que sea necesario y háganlo lo más, salió mi gato corriendo, lo más entendible posible para que los alumnos pues vayan trabajando en esto, ¿sale? Ok. Sí. Hecho. Cualquier duda, chicas, pues quedo aquí al pendiente. Sí. Gracias. Hecho. Bye, chicas. Bye. Bye.